En la década de los 50, luego del incidente en Roswell, Nuevo México, un grupo de personas alrededor del mundo alegó haber hecho contacto con seres extraterrestres. Algunos dijeron haberlos visto muy de cerca, e incluso otros comentaron que se habían comunicado completamente con sus homólogos extraterrestres. La mayoría fue rechazada por ser mentiras, y el resto no fue comprobado hasta ahora. 2 hombres se han presentado con evidencia documentada en videos de reiterados encuentros cercanos. Van a ver que volteo la cámara en este momento y enciendo el infrarrojo. Nunca había visto nada parecido. Los 2 están viendo extrañas esferas, luces y orbes. Conduzco hasta este orbe y luego se convirtió en 2. Los 2 están sintiendo la comunicación. Creo totalmente que a eso nos está llevando, a un encuentro con una entidad biológica. ¿Compartían la misma anomalía médica? Aquí hay una anomalía. Por primera vez en televisión, el impresionante video y los resultados de una prueba médica finalmente proporcionan sólida evidencia de que ha ocurrido un contacto alienígena. He tenido contacto toda mi vida. Este es el caso 58105, contacto alienígena. El 5 de septiembre de 1977, la nave espacial Voyager 1 salió de la Tierra cargando innovadores instrumentos científicos en su viaje hacia Júpiter, Saturno y más allá. Pero la nave también llevaba otra cosa, un disco de plata enchapado en oro de 30 centímetros. El disco estaba codificado con 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos naturales del clima, animales y el océano. Todos registrados manualmente por Carl Sagan y sus compañeros astrónomos. Según la NASA, esta grabación dorada fue diseñada para registrar el saludo de cualquier forma de vida con la que pudiera encontrarse. El disco tenía codificadas instrucciones visuales sobre cómo ejecutar la grabación y decodificar las imágenes, y con la ayuda de un mapa pulsar que definiera la ubicación de nuestro Sol a través de un código matemático. Luego de 30 años, la data capturada por Voyager 1 sigue siendo transmitida a la Tierra, pero en más de sus 14.000 millones de kilómetros de exploración, Voyager no ha hallado contacto extraterrestre, según lo que sabemos. Mientras Voyager continúa su viaje a las profundidades del espacio, los intentos humanos para contactar una raza alienígena solamente se han vuelto más avanzados. Desde 1961, los principales astrónomos y científicos alrededor del mundo se han metido en un programa llamado SETI, la búsqueda de la inteligencia extraterrestre. La misión de SETI es, como decía textualmente, entender y explicar el origen, la naturaleza y el control de la vida en el universo. Una de las principales instalaciones es el grupo de telescopios Allen en Hat Creek, California, a 467 kilómetros al noreste de San Francisco. El grupo Allen es una colección de radiotelescopios diseñados en parte para sobrevivir a miles de estrellas para posibles transmisiones y contactos electrónicos de las profundidades del espacio. El equipo comienza la investigación sobre el contacto alienígena en el grupo de telescopios con el experimentado astrónomo Seth Shostak. La idea es que cuando todas estas pequeñas antenas están conectadas, funcionen como una grande y en realidad es un gran oído de metal que podemos dirigir a estrellas cercanas y esperar que capte algo. Todo lo que hemos encontrado sobre el universo en los 20, 30 y 40 años han señalado hacia una sola dirección, particularmente lo que ha pasado en este planeta quizá no sea un milagro. ¿Quieres decir que el universo podría estar lleno de vida? Cada vez se ve más optimista, las probabilidades parecen ser muy buenas. Pero con la finalidad de autenticar y legitimar la señal, SETI debe buscar el tráfico congestionado de las señales que se originan en la Tierra. Los satélites del gobierno, las telecomunicaciones, los radares de los aviones locales y de los aeropuertos deben ser inhabilitados, y otras interferencias hechas por el hombre, como las señales de radio y televisión, descartadas. Algunas veces el proceso produce lo que los científicos de SETI consideran falsas alarmas, señales que al principio parecen tener una fuente extraterrestre. Una de las alarmas más polémicas fue la señal WOW,
detectada el 15 de agosto de 1977 en el proyecto de SETI de la Universidad de Ohio. Señal fue vista en un listado computarizado por el Dr. Jerry Eman, que lo encerró en un círculo y escribió «Wow». Quedó muy sorprendido por la información que consideró muy parecida a lo que pensaban podría ser una señal alienígena. La fuerte señal duró 72 segundos y parecía tener más características que no eran consistentes con los orígenes del sistema solar ni terrestre. Al cabo de un minuto, luego de que la primera señal fue detectada, un segundo receptor de la antena se veía en el mismo lugar en el cielo, en el mismo lugar de la dial de la radio, y no lo vio. Por lo que cuando ves alguna vez, no se trata de algo científico. Pero podría ser una justificación posible para la desaparición de la señal. Si un transmisor alienígena estaba transmitiendo una señal intermitente, los telescopios tendrían que señalar a la fuente original hasta que llegara la próxima señal. Pero los científicos no tienen idea de cuán largo podría ser ese ciclo. Podría tardar minutos, horas, días e incluso años para que llegue el próximo. En vista de que los científicos señalan ese grupo de telescopios como el área que les pareció interesante ese día, es posible perder una transmisión si los platos están distanciados. Se han hecho varios intentos para hallar la señal WOW desde entonces, pero sin ninguna otra aparición, la ciencia queda sin ninguna explicación. Hay personas como yo que creen que hay vida inteligente en el exterior y lo creen lo suficiente para oírlo todo el tiempo. Dentro del laboratorio del grupo de telescopios, el equipo observa directamente el proceso detallado de cómo los científicos de SETI buscan la evidencia del contacto alienígena. Si hay 56 millones de canales afuera y tomas muestras una vez en un segundo, son 56 megabytes en un segundo. Descubrimos que tenemos muchas cosas en común con Seth Shostak y la gente en SETI. Estamos buscando la misma cosa, una especie de prueba de que tenemos compañía cósmica. Dices que están allá y nosotros aquí. Sería ideal que hallemos algo en el medio. El grupo finalmente va a expandirse a 350 telescopios, un ejército de herramientas que van a ayudar a investigar más de 100.000 estrellas y devolverán 1000 veces más data en los próximos 20 años que en todos los proyectos que se han acumulado hasta la fecha a escala mundial. Con esta fuerza, SETI espera tener el primer contacto con una transmisión extraterrestre para el año 2025. Con el contacto alienígena como probabilidad científica, el equipo está en búsqueda de una evidencia física que demuestre que el contacto alienígena ya es un fenómeno continuo aquí en la Tierra. Han descubierto 2 supuestos contactados, 2 hombres de diferentes ciudades que han filmado misteriosos orbes coloridos cerca de la casa. Creen que estos encuentros son intentos de un contacto alienígena. El contacto alienígena generalmente es descrito como un encuentro cercano. Pero estos fenómenos no son todos iguales. Están agrupados en 5 niveles, cada uno de los cuales aumenta en intensidad. Los encuentros del primer tipo son descritos como observaciones cercanas a 180 metros o menos, en los que intervienen extrañas naves o luces que no pueden atribuirse a la tecnología humana. Los encuentros del segundo tipo implican efectos físicos vistos o sentidos, calor o radiación, parálisis temporal e interferencia con la televisión o la señal de radio. El de tercer tipo es presenciar un verdadero ser en un perímetro cercano. El de cuarto tipo es la abducción física. Y el de quinto tipo es la comunicación. Una conexión recíproca y completa entre una inteligencia alienígena y un ser humano. Suffolk, Virginia, casa de Terrell Copeland, un exmarine de Estados Unidos de 25 años, que recientemente tuvo encuentros con titilantes orbes de luz en un área cercana, que parecen estar alrededor de él y son cada vez más frecuentes. Según Copeland, no parece ser un avión militar de la base naval más cercana. Y durante los últimos 8 años, Terrell ha tenido estos encuentros en 3 áreas diferentes. La base naval de Northwest en las cercanías de Chesapeake, la casa de sus padres en Suffolk y en las afueras de su apartamento. Es la historia más larga de alguien que ha visto algunos objetos en el cielo. Primero que nada, los objetos lo están viendo y ellos se han concentrado en él, y eso me dice que algo está pasando. Me alisté en la milicia en el verano del 2000. Nos entrenaron para observar. He visto aviones que quizá el típico civil no ha visto. En el verano de 2000,
Terrell tiene una experiencia que le cambiará la vida. Tarde, una noche, en la base naval del noroeste, en Chesapeake, entre las 3 y las 4 de la mañana, Terrell ve un objeto extraño que iluminaba el campo que está debajo de él con un reflector. Veo una luz y pienso que quizá es un helicóptero, pero no hacía ningún ruido y estaba tan solo a 30 metros de distancia. Pasó de ser una luz amarillenta a verduzca, parecida al color verde limón. Era un platillo volador y tenía una forma ovalada. Terrell Copeland ha tenido un encuentro cercano de primer tipo, una observación directa de un objeto volador no identificado a menos de 183 metros. Pero los avistamientos alrededor de la bahía de Chesapeake no son raros. El área también fue el lugar de donde surgió el informe sobre el objeto volador no identificado más antiguo ocurrido en la historia estadounidense. Dicho informe apareció en una carta enviada a Thomas Jefferson en 1813. El 31 de julio de 1813, Edgar Hansford, propietario de la taberna Washington en Portsmouth, Virginia, describió su aterrador avistamiento como una bola de fuego tan grande como el sol, y el objeto adoptó diferentes formas, ascendía y descendía. Nada indica que el expresidente Jefferson recibiera la carta, pero esta aún existe como prueba de los acontecimientos extraños que se han reportado en esta área. Durante los últimos 2 siglos ha habido mucha actividad en esta área. A decir verdad, los habitantes de la localidad presentaron 12 informes entre 2005 y 2006. El 29 de enero de 2006, el periódico Virginian Pilot publicó que habían visto formaciones sobre la playa de Virginia que cambiaban de direcciones en poco espacio, formas resplandecientes y masivas y extraños triángulos que revoloteaban sobre Suffolk. Pero muchos de los avistamientos son a larga distancia. Los encuentros de Terrell Copeland suceden en un perímetro mucho más cercano, y él está seguro de que estas naves no son de tecnología humana. ¿Cuándo se te ocurrió pensar que lidiábamos con tecnología de otro tipo? Tuve un avistamiento en el 2005. El segundo encuentro de Terrell ocurre durante un periodo de 3 noches a finales de octubre de 2005, afuera de la casa de sus padres en Suffolk. El 27 de octubre, aproximadamente a las 7 de la noche, ve un orbe azulado que se mueve alrededor del cielo. Se da cuenta de que no es un planeta ni una estrella, y cuando aparece otra vez 2 noches más tarde, el 29 de octubre, él intenta seguirlo. Intenté perseguirlo en mi auto. Yo quería ver qué era, pero se había ido, se fue. La tercera noche, el 31 de octubre, luego de las 11 p.m., en las profundidades de la noche, el orbe aparece nuevamente. Y en esta oportunidad, Terrell estaba listo. Sigue el objeto en el auto hacia Constance Road. Lo sigue hasta un centro comercial vacío. Pero lo que sucede luego lo deja impresionado. El orbe se duplica. Mientras este objeto se mueve sobre mi cabeza, veo que es un tipo de nave que es más grande que el centro comercial donde estoy. En Suffolk, Virginia, Terrell Copeland ha visto un misterioso orbe azul durante 3 noches, a finales de octubre de 2005. Conduzco hacia el orbe y de repente este se duplica. La tercera noche, el 31 de octubre, lo sigue hasta un centro comercial vacío, donde suceden cosas increíbles. Está a punto de tener su segundo encuentro cercano. La nave en forma de triángulo revolotea a unos 150 o 200 metros sobre Terrell. Este se da cuenta de que los 2 orbes en realidad son parte de la nave. Según el periódico Virginian Pilot, la reacción inicial fue: al principio pensé que se trataba de un avión stealth, refiriéndose al bombardero de la Fuerza Aérea que evade radares y que tiene una forma distintiva. Y agrega: pero vi diferentes tipos de naves cuando estaba en la milicia y no tenemos nada tan grande. Pero 1 año y medio más tarde, Terrell tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, y según él, era muy diferente. El 5 de marzo de 2007, aproximadamente a las 8:05 de la noche, en una total oscuridad, siente algo fuera de su apartamento.
Toma la videocámara y se dirige a ver un espectáculo impresionante. Había 2 objetos allí que estaban a una distancia de 10 metros de donde yo me encontraba. Los 2 objetos parecían estar quietos en el lugar y luego uno comenzó a comportarse de forma extraña. Parecía una gran esfera que cambiaba de color muy violentamente. Muchas personas expertas en el campo de los objetos voladores no identificados han dicho que la secuencia del cambio de colores significa comunicación. Estoy totalmente convencido de eso. ¿Y si los colores intermitentes fuesen como una especie de código Morse? ¿Y si es una forma de comunicación que los extraterrestres usan para hacer contacto? Terrell estaba grabando comunicación entre los 2 objetos o los objetos estaban intentando hacer contacto con Terrell. El equipo tendrá que observar la verdadera locación para tener un mejor punto de vista. Exactamente, este es el lugar. Era el 5 de marzo del 2007. Había una esfera que era blancuzca justo donde está ese edificio. Veo esta dirección y hay otro objeto aquí. Mientras Terrell observa, el segundo objeto emite una serie de titilantes luces de colores. Terrell cree que estas señales intermitentes en realidad eran una forma que la nave tenía para comunicarse con el otro orbe de un solo color que está al otro lado. Pero mientras se mueve, se da cuenta de que el objeto multicolor también comienza a reflejar su movimiento. Mientras me subí al auto, se movió a una posición como a unos 9 o 15 metros sobre el límite del arbolado. Luego de que terminé de filmar la escena, el objeto se fue porque, por lo que pude ver, un helicóptero militar estaba en el área. ¿Entonces el helicóptero llega y los objetos se van? Es correcto. Mientras volteé para ver un helicóptero, volví a ver que el objeto se había ido. Terrell es un exmarín que ha sido entrenado para observar y conoce los diferentes tipos de aviones militares. Si él me dice que ha tenido una experiencia que le cambió la vida, le creo completamente. Pero me parece sospechoso que también estamos en un área donde hay una base militar cercana. Con la recurrente historia de Terrell de los encuentros cercanos, el equipo debe obtener más información. Su video va a ser enviado para ser analizado por el Dr. Ted Ackworth, mientras que Bill y Pat investigan las experiencias que aumentan de intensidad. Luego de grabar el encuentro en marzo de 2007, recibe la visita de un individuo extraño. Este individuo en particular realmente no habló sobre un video cercano, sino que estaban más interesados en mí. Dijeron que eran unos contratistas militares, me hicieron unas extrañas preguntas, me preguntaron si estaba listo para la verdad y yo le contesté, claro, vamos a oírla. Y este individuo en particular dijo que tienen una relación personal con los extraterrestres. Lo que pasó luego de esta larga conversación es que me quedé dormido mientras leía un libro. Me desperté cuando alguien intentaba entrar a mi apartamento. Mi primer instinto fue levantarme y agarrar el arma de fuego. Claramente oí una voz en la habitación y me dijo que no necesitaba tomar el arma. Sentía el libro en las manos, me sentía sentado en el sofá, pero no me movía para nada. Luego de que pude mover las extremidades, abrí la puerta y no había nadie allí. Luego de que hablé con este individuo, experimenté algo con lo que nunca había soñado ni nunca me había imaginado, que es lo que llaman el tiempo perdido. Esa noche en particular, luego de la experiencia, me desperté a las 3:08 de la madrugada. No recuerdo haber tenido ninguna pesadilla, simplemente salté de la cama y antes de que pudiera pestañear, la alarma del reloj se activó y eran las 5:30. No es común que los contactados y abducidos por los objetos voladores no identificados hablen del tiempo perdido. Estos individuos siempre comentan haber estado en locaciones a la hora del momento de la experiencia y luego estar en otro lugar sin darse cuenta del tiempo transcurrido. La parálisis temporal es un indicador de un encuentro cercano de segundo tipo. El tiempo perdido es un indicador de una abducción alienígena. Es un encuentro cercano de cuarto tipo. ¿Está en el camino a hacer contacto? Me preocupa que estemos hablando de una persona extraña que contactó a Terrell y que le haya dado muchas ideas. Este es un caso en el que cierta persona te contactó y te dio toda una clase de los estudios relacionados con la relación humana con los alienígenas como meta principal. Tengo la extraña sensación de que fuiste reclutado, que hay una fuerza del gobierno por el que fuiste reclutado de algún modo y de cierta manera eres un híbrido entre un extraterrestre y un humano.
Mientras la noción de los híbridos alienígenas humanos es bastante polémica y no se ha comprobado, algunos contactados dicen haber desarrollado trastornos fisiológicos inexplicables luego de los supuestos contactos. Es muy sorprendente, pero al mismo tiempo no lo es tanto. Porque la razón por la que no estoy en la milicia hoy es porque tengo un trastorno sanguíneo poco común. El trastorno sanguíneo de Terrell es la rara elevación de una enzima llamada creatina quinasa, típicamente liberada en la sangre en anormales y altas cantidades cuando ocurre un deterioro muscular en el cuerpo. Según el informe médico oficial de la Marina, el nivel de creatina quinasa de Terrell es de 2000 UL. En la gente normal el nivel raramente supera a los 200. Pero la causa de la elevación de esta enzima en la sangre de Terrell sigue siendo un misterio. Ninguno de los médicos militares del momento realizó algún diagnóstico. Estaban desconcertados. Los médicos militares no hallaron una razón definitiva para esta enzima elevada, y Terrell fue dado de baja de la milicia luego de tener solo 2 años de servicio. Al poco tiempo comenzó la más reciente serie de avistamientos de Terrell. ¿Cómo puedes inferir que el sujeto es un híbrido? ¿No crees que debes indagar un poco más? A este muchacho le están enseñando a conectarse con los seres alienígenas. Oye, no lo ayudas. ¿Estás diciendo que puede invocar objetos voladores no identificados ahora? ¿Estás diciendo que es un híbrido? Estás avivando el fuego. Él está oyendo voces, está respondiendo a la gente con mensajes instantáneos, está recibiendo instrucciones de personas a través de correos electrónicos. Son grandes señales de alerta, Bill. Quizá los híbridos existen o quizá no, pero creo que aún no es el momento de que Bill diga que Terrell es un híbrido. Como a él le gustan tanto los fenómenos ovni, quizá no se ha dado cuenta de que Terrell tuvo una experiencia, hizo unas preguntas y realmente necesitaba una información más objetiva. Los encuentros cercanos Terrell de los primeros niveles son un precursor a un encuentro del 5º nivel, como lo es un completo contacto alienígena. El equipo concluye que necesitan analizar las escenas de Terrell y buscar una respuesta al extraño trastorno sanguíneo. Mientras el equipo investiga un poco más sobre el caso, a Terrell le realizan una prueba para determinar cuáles posibles efectos desconocidos podría estar causando esta anomalía en la sangre. Este video grabado por Michael Lee Hill de Cleveland, Ohio, sobre el lago Erie, ¿podría ser otro intento de contacto alienígena? ¿Y qué tiene en común con las escenas que Terrell Copeland grabó a una distancia de más de 800 kilómetros? Lo que estamos viendo aquí son similares características de vuelo a la de objetos que hemos visto en otros lugares. Actualmente el equipo está investigando a Terrell Copeland, que grabó a 2 objetos voladores no identificados, que según Copeland se comunicaban con él. Al poco tiempo lo visitó un individuo extraño y experimentó un tiempo perdido. El equipo cree que son señales de un contacto alienígena de los primeros niveles. Pero los relatos de contactos alienígenas no son nuevos. Las historias se remontan a muchos siglos. En 1758, el sueco Emanuel Swedenborg publicó Concerning the Earth in Our Solar System, una experiencia personal de viajes alienígenas. Él comenta que viajó por todo el sistema solar y vio seres en Saturno, Marte, Venus y en otros planetas. Curiosamente, sus aventuras extraterrestres solamente lo llevaron a Saturno, el planeta más remoto en esa época. En 1900, un profesor de psicología, Theodore Flournoy, de la Universidad de Ginebra, cuenta con detalles el relato de Helen Smith, quien alega haber visitado Marte. Durante una sesión de espiritismo, el 22 de agosto de 1897, escribe una frase que según ella está en idioma marciano, que también podría ser hablado en voz alta. Señala que continúa teniendo otros contactos en toda su vida e incluso comenzó una serie de cuadros para documentar sus experiencias. En el siglo XX, las visitas en la Tierra están siendo reportadas por primera vez. El 11 de mayo de 1957, en el desierto Mojave, Wayne S. Aho, un experto en inteligencia de combate militar estadounidense, vio una nave aterrizando e indicó que estableció contacto con los seres que estaban adentro. Estaba a pocos centímetros de la nave. Fue una experiencia que duró toda la noche y me mostraron aspectos. Luego de su experiencia, Wayne es entrevistado durante más de 2 horas por la CIA, pero decidieron no revelar los detalles del relato. Recientes historias de contacto alienígena han tenido un lado oscuro.
En 1983, en Yorktown, Nueva York, un ingeniero llamado John Falk dijo haber visto una masa oscura que flotaba sobre el New Croton Falls Reservoir en la noche. El objeto comenzó a proyectar un rayo láser en el depósito, pero cuando capta la presencia de Falk, emite un rayo profundamente brillante de luz blanca, y Falk se despierta a la mañana siguiente en el piso. En 1997, en el rancho Santa Fe, California, el famoso grupo religioso Heaven's Gate sostiene que tuvieron contacto con una nave alienígena en la cola del cometa Hale-Bopp. La única forma de sobrevivir a la destrucción de la Tierra es cometer suicidio y permitir que las almas sean transportadas a las naves que están abajo. Estos relatos de contactos alienígenas han evolucionado desde las pacíficas comunicaciones y visitas de los primeros siglos hasta ser un contacto de presagio y cada vez más violento de la era moderna. ¿Qué implica la evolución en el contacto? ¿Los encuentros más recientes son benignos o son señales de otra cosa? El equipo se apresura a investigar al supuesto segundo contactado. Cleveland, Ohio. Michael Lee Hill es un músico de 39 años que frecuenta el lago Erie para inspirarse. Pero una noche, el 18 de agosto de 2006, ve algo que le cambia la vida, y Hill lo capta en video. En los meses siguientes, graba orbes una y otra vez exactamente en la misma locación, y no puede explicar ese fenómeno. ¿Estos orbes son los mismos que Terrell Copeland frecuentemente encuentra sobre Virginia? Según los escépticos, estos orbes pueden atribuirse a cualquier cosa, desde patrullas policíacas hasta aeronaves, pero los contactados creen que son reales. Por eso el equipo se dirige a la orilla del lago Erie para ver directamente el punto de vista de Michael. Así es, este es el parque que está a las orillas del lago. Algunos especulan con respecto a tus escenas y dices que filmaste luces al otro lado del lago. No se puede ver al otro lado del lago. Hay unos 92 kilómetros desde aquí hasta el La otro lado del gente lago. dice que tus escenas son helicópteros y aeroplanos, pero tú dices que no es así. ¿Por qué? Estamos cerca de la planta de energía nuclear Perry y desde el 11 de septiembre, es decir, desde los ataques terroristas, en las zonas cercanas a las plantas nucleares los aviones no pueden volar. La planta nuclear Perry está ubicada a 56 kilómetros al noreste de Cleveland. Desde el 11 de septiembre, las restricciones de vuelo temporal han tenido lugar en esta área. Según la sección 99.7 del Código de Regulaciones Federales, los pilotos deben estar alerta ante cualquier objeto que vean y deben advertirle que abandone el espacio aéreo que está por encima de ellos o cercano a lugares como las plantas de energía nuclear, los diques, las refinerías, instalaciones militares y otros lugares similares. Las maniobras que estos objetos están haciendo no encajan con el perfil de una aeronave, ¿verdad? No están revoloteando, es una sólida esfera de una luz titilante. Según lo que sé, no hay nada, ningún avión que esté volando alrededor de una gran bola de luz. Especialmente alrededor de una planta nuclear. Con dificultad para relacionar que los avistamientos de Michael son aviones que estaban sobre el lago, el equipo tiene una creíble razón para pensar que los repetidos encuentros de Michael son similares a los de Terrell y quizás sean evidencia de intentos de contacto alienígena. El próximo paso es comparar las escenas de Michael con las de Terrell y descubrir por cuánto tiempo ha experimentado dichos avistamientos. Esto que está aquí es uno de los orbes de los que les hablo. Es un gran orbe de luz. Otro de los mismos objetos va a surgir desde la derecha y va a revolotear sobre la parte superior del primero. En este punto me di cuenta que es una locura, por lo que van a ver que le doy vuelta a la cámara y coloco el infrarrojo. Los que estamos viendo aquí tienen características de vuelo similares a los otros objetos que hemos visto en otros lugares. Terrell Copeland está en Suffolk. Es lo mismo, está titilando, cambia de colores y tiene orbes que se unen. Desde este encuentro, Michael notó que la actividad sobre el lago se acabó durante casi un año, hasta septiembre de 2007, cuando tomó sus nuevas escenas, precisamente lo que el equipo está viendo por primera vez. Estos objetos se colocaron enfrente de mí una y otra vez durante 1 hora y media seguida. A decir verdad, se oscurecían y dejabas de verlos, y luego volvían y se ponían muy brillantes.
Si fuesen llamas, estarían flotando y cayéndose. La misma noche tuvimos una hermosa y anaranjada luna de cosecha y estos objetos comenzaron a aparecer debajo de la luna. Me preocupa que el segundo objeto sea la imagen de un fantasma en la cámara. Luego de que la tenía en el marco y la tenía enfocada, le eché Siempre un vistazo. usas los binoculares. Las escenas de Mike son realmente impresionantes, simplemente debido al tamaño del lago Erie y el hecho de que es una zona donde no se puede volar. No hay nada alrededor en los 97 kilómetros. Realmente hace que estas luces que Michael Lee Hill está filmando sean muy destacadas. Pero ¿son nuevos estos objetos o han sido vistos antes? El 4 de marzo de 1988, según el periódico Cleveland Plain Dealer, Sheila Baker ve varios objetos triangulares pequeños que salen de un objeto en forma de una inmensa pelota de fútbol gris y metálica que desciende sobre el lago Erie. Los guardacostas presencian el suceso y realizan un informe escrito del que se puede citar. Los objetos más pequeños comenzaron a revolotear en el área donde había aterrizado el objeto grande. Parecía que resguardaban el área. Nunca pudieron solucionar completamente el caso. La descripción de estos objetos cuando se acercan al lago es extrañamente similar a las escenas de Michael grabadas el 18 de agosto de 2006. Pero los encuentros de Michael se remontan a un tiempo mucho más lejano de lo que el equipo tiene conocimiento. He tenido contactos toda mi vida. ¿Han descubierto un contactado del nivel 5? El equipo está en Cleveland, Ohio, y ha visto las escenas de Michael Lee Hill de objetos extraños que revoloteaban sobre el lago Erie. Este tipo de esferas se ha visto antes, y el equipo cree que quizá estén experimentando las primeras etapas de contacto, como Terrell Copeland de Suffolk, Virginia. Pero Michael revela que su experiencia con contactos es mucho más profunda que la de Terrell. Sé que va a parecer extraño, pero he tenido contactos toda mi vida. Tengo recuerdos de lo que ahora consideramos gris. Me desperté, me estaba preparando y vi hacia abajo y había sangre en el piso. Entonces la limpié, fui a hacer mis cosas y empecé a cepillarme los dientes. Miré hacia abajo y había más sangre. Nunca hallé ninguna incisión ni nada raro. Un par de días después me desperté y unas personas estaban trabajando sobre mí. Yo estaba en la cama, amarrado, y le dije al ser que estaba a mi derecha, «Oye, estoy despierto, sé que me estás haciendo y me duele». ¿Has tenido un contacto subsiguiente? Una de las cosas más extrañas que me ha ocurrido es que salí por la puerta de atrás y había un aparato de plasma revoloteando sobre mi estudio. 2 esferas de cada lado con un eje y cada esfera parecía una pelota de plasma. ¿Las esferas que estaban afuera de la casa de Michael son las mismas esferas que Terrell estaba viendo? Conduzco hacia ese orbe y se duplica. Hemos oído esto muchas veces. La gente Así describe es. un tipo de luz que emitía rayos luminosos débiles que en realidad no irradia luz. Emana luz, es interna. Ahora tienes idea de que estos objetos están apareciendo casi como un contacto para guiarte. Sé que estaban al tanto de que los estaba filmando. Realmente creo que estoy en contacto con algo superior y no oían que probablemente es lo más estúpido que podrías hacer. Es un caso increíble. Ha experimentado los 5 tipos de encuentros cercanos, desde el primero hasta el contacto alienígena directo. Con las escenas de Michael y Terrell en la mano, el equipo tiene oportunidad de ver los 2 videos conjuntamente para determinar si hay relación entre estos 2 posibles contactados. El Dr. Ted Atwood ha recibido copias de las escenas de Terrell y Michael. Primero va a intentar determinar si las luces y las imágenes pueden o no atribuirse a una llama en cámara u otra interferencia óptica. Está bien, tenemos estas 2 filmaciones que Bill y Pat creen que podrían ser el mismo objeto. Quiero saber por qué hay un lugar negro en el centro del objeto. Yo también, eso parece algo fuera de foco. Si alguna de las cámaras no enfocaba correctamente, 3 luces podrían parecer una. Los extremos de la luz o las luces podrían ser borrosos y sería difícil decir el tamaño o la forma de los objetos. ¿Es una aberración cromática de la parte electrónica en la cámara que hace que el color cambie? Mira eso, se colocó el infrarrojo. La aberración cromática puede ser causada por los lentes de la cámara. Los lentes de menor calidad no pueden enfocarse en más de un color,
Por eso los colores se mezclan, haciendo que la imagen no sea del todo nítida. Si fuese un reflejo interno, todos tendrían que titilar a la misma velocidad, y no es lo que parece. ¿Podremos descartarlo? Probablemente. Pero los objetos voladores no identificados reportados comparten cualquier rasgo común con las luces terrestres conocidas. No parece ser una luz incandescente ni naturalmente hecha por el hombre. Nunca he visto nada como eso en las imágenes. No puedo explicar de dónde proviene. Las luces no solamente revolotean y se mueven a diferencia de cometas y meteoritos, sino que no tienen la misma apariencia de las luces que la Agencia Federal de Aviación les exige a los aviones. Y el color distintivo y las titilaciones tampoco coinciden con ningún vehículo militar ni policíaco. No estoy seguro de que podamos establecer exactamente qué pasa. Estas esferas vistas a una distancia de 800 kilómetros podrían ser o seguir siendo el mismo objeto o grupo de objetos. Al principio de la primera secuencia de Terrell Copeland, estamos viendo un solo punto. Y eso se parece en algo a la de Michael Lee Hill. Desde el principio hasta el final, los videos de Terrell y Michael obviamente muestran orbes de luz de puntos simples. La básica apariencia y el movimiento son similares, pero las técnicas de la cámara y las condiciones de la grabación son ampliamente diferentes, dificultando el establecimiento de comparaciones futuras. Creo que veo algunos de los efectos alternativos del mismo color y quizá algunos de los mismos efectos de fuera de foco. La información contenida en las escenas es tan poca que incluso ni con un novedoso proceso podremos extraer suficiente información para decir en realidad qué es esto. La conclusión es que es muy difícil para este tipo de videocámaras, que son para consumidores, capten imágenes de calidad en estas condiciones. El equipo debe considerar otro ángulo para hacer la comparación entre Terrell y Michael. Aprovechan lo que quizás sea la mejor manera de comparar científicamente: la condición sanguínea de Terrell. El equipo lleva a Michael y a Terrell a Boston para determinar de una vez por todas si hay vínculos entre estos supuestos contactados. Llegaron las pruebas. Aquí hay una anomalía. Y el análisis final revela una conexión notable. Parece que hallaron lo que estaban buscando. Luego de investigar las historias de dos contactados independientes, Terrell Copeland de Suffolk, Virginia, y Michael Lee Hill de Cleveland, Ohio, el equipo se ha reunido en Boston para dar el paso final de la investigación. El equipo se divide en dos grupos para llevarlos al hospital. Terrell será sometido a un cuidadoso análisis, conducido por uno de los mejores doctores del área cardiopulmonar, el Dr. David Sistrom. Nos reunimos con el Dr. David Sistrom, que es el director del laboratorio de ejercicios cardiopulmonar. Terrell tiene antecedentes de un nivel elevado de la enzima creatina quinasa en la sangre, un raro trastorno que usualmente indica lesiones musculares. Pero ¿cómo se relaciona con un contacto alienígena? El equipo investiga para ver si la enzima aún está presente hoy y para hallar la explicación, si es que la hay, que los médicos militares de Terrell no pudieron darle. El Dr. Sistrom ha preparado una serie de pruebas para realizar el mismo propósito, precisamente. Esta prueba en particular es muy buena para determinar si eres normal o no normal en comparación con la gente de tu edad y el tamaño de tu cuerpo. Muchas veces con trastornos de los músculos, del corazón y pulmones, solamente hallaremos anomalías con el ejercicio intenso. Vamos a subirlo hasta que no pueda y luego esperemos obtener algunas respuestas que podamos ejercitar. Si hay una anomalía, podemos comenzar a conocer la naturaleza de dicha anormalidad. Podemos determinar si los pulmones, el corazón o los músculos te están limitando. Y me parece que es importante, tomando en cuenta tus antecedentes, y vamos a determinar si hay una anomalía del metabolismo muscular. Mientras Terrell termina la prueba, Michael llega para un análisis de sangre completo. Poco después de que investigamos tu caso en Cleveland, fuimos a visitar a un ex marín en Virginia que también experimentó los avistamientos de los objetos voladores no identificados, y el video que hemos visto parece muy similar. Vaya. Sin embargo, Terrell, el otro caballero, tiene una extraña anomalía sanguínea. Entiendo. Así que como tú has experimentado avistamientos de objetos voladores no identificados, pensamos que quizá también estés experimentando cierto tipo de anomalía sanguínea. Vamos a hacerle un examen a la sangre de Michael Lee Hill para ver si tiene altos niveles de la enzima creatina quinasa, que podría ser la clave. Lo interesante de hoy es que tenemos una elevación de la creatina quinasa otra vez.
Pero lo peculiar es que han pasado 7 u 8 años y eso aún persiste. Es lo más inusual. Normalmente la elevación de la creatina quinasa es un signo de lesión muscular. Si eso ha persistido en la sangre de Terrell durante este tiempo, implica que hay otro problema conjunto. Me pregunto si en la sangre del paciente y en la de Terrell Copeland hallaste algo similar o diferente en las pruebas. Había una inflamación genérica, pero no específicamente en el músculo que estaba normalmente elevado. Las dos pruebas muestran que Terrell y Michael tienen esa enzima elevada en la sangre. Creo que hasta este punto puedo hacer las comparaciones. Aunque el doctor no especula sobre si hay una conexión entre los elevados niveles de las dos muestras de sangre o sobre cuál podría haber sido la fuente de la anomalía, tanto Terrell como Michael tienen en común la elevación de la enzima. Con estos sorprendentes resultados, el equipo decide que es hora de reunir a Terrell y a Michael por primera vez. Ustedes no son abducidos, sino contactados. Eso es único. He visto diferentes naves de distintas formas. Muchas veces sé que están allí porque cuando lo siento no es una energía que oyes, sino que sientes. Y sé que están allí y creo que es un tipo de comunicación. Todos los años progresa y cada vez están más cerca. Verdaderamente, creo que esto a lo que nos lleva es a una reunión con la entidad biológica. No tienes duda de que algo está en comunicación contigo porque va a crecer hasta cierto punto en el que no haya ninguna duda. Ahora que Terrell y Michael han descubierto que comparten experiencias similares de contacto, el equipo revela los asombrosos resultados de sus pruebas. Hemos hallado algo muy interesante. En los dos casos, tienen elevados niveles de CK o lo que se llama creatina quinesis. Terrell, en tu caso, como pudimos hacer unas pruebas cardiopulmonar, al Dr. Systrom le pareció que este elevado nivel de CK estaba directamente relacionado con el tejido muscular. Mike, en tu caso, no tenía suficiente información para saber qué origina la elevación de la creatina quinesis. Descubrió que se trataba más bien de un nivel elevado sistémico. Quizás comparten o podrían compartir cierto rasgo fisiológico inusual en la sangre. ¿Esto no lo probó? Es decir... Quiere decir que si le hiciera unas pruebas médicas a los que se autodescriben como contactados, obviamente buscaría eso como un indicador que facilita cierto nivel de contacto. Es un experimento interesante. Si reunimos 1 o 2 docenas de abducidos y probamos el nivel de CK, que es lo suficientemente fácil de hacer, con un simple examen de sangre, sería muy interesante hallar si eso está presente en las 12 o 24 personas. Sería bastante convincente. Es fenomenal saber que él comparte mis experiencias e incluso mis características sanguíneas. Hay conexiones interesantes entre los casos de Michael y Terrell. No sé si se trata de avistamientos de ovnis o si estos sujetos en realidad tuvieron un contacto alienígena. Algunas de las escenas del video parecían tener ciertas similitudes. Quizá estaban viendo lo mismo. En lo que al examen de sangre se refiere, hicimos un grupo integral de análisis de sangre y lo único que hallamos inusual en los dos grupos fueron las citoquinas. Así es, creo que se han conectado de alguna manera, porque tenemos 2 personas con altos niveles de CK que dicen haber experimentado el mismo fenómeno. Luego del análisis integral, no hemos hallado ninguna conexión probable, es decir, no hay vínculos. En ambos casos, hay algo debajo de la superficie, es decir, algunas veces tenemos que alegrarnos con esto, que las verdaderas respuestas se encuentran en la búsqueda y no en la solución. Actualmente, el Voyager 1 continúa su viaje hacia las profundidades del espacio, con la prueba de nuestra existencia en la Tierra. Pero la NASA cree que van a transcurrir 40.000 años antes de que la nave alcance el sistema planetario más cercano y posiblemente establezca contacto con otros seres como nosotros. Mientras tanto, como cada vez aumenta el número de contactados que se han presentado en la Tierra, muchos se preguntan si el contacto ya ha comenzado.